16:18. Esto es la primera vez que voy a decir algo que es: no podemos seguir la comunicación que estábamos teniendo fuera del aire a lo que está pasando ahora. Así que vamos a hablar de algo completamente distinto, que no nos va a traer problemas a nadie dentro de nuestras casas. ¿Podemos hacer un balance de lo que pasó desde el sábado a las 2 de la tarde hasta el lunes a las 2 de la tarde? Yo creo que sí. Lo voy a dividir en dos segmentos. El primero se llama Se picó y no cebolla. Ok, me gusta. El segundo es, bueno, ya discutimos las boludeces, ¿podemos empezar a hablar de programa? Bueno, vayamos al Se picó y no cebolla, quiero ese graph. Quiero ese graph. Se picó. Arrancamos así. Bueno, si vamos a la discusión de quién ganó, quién perdió en este toma y daca de la unidad, diría que, siendo justos, hubo una repartición bastante coherente con el rol de importancia de las fuerzas políticas. Yendo puntualmente al gobernador, si todo va bien y la elección es positiva para el peronismo, estaría entre 8 o 9 legisladores entrables, ¿no? Okay. Lo cual, para él, que arrancó discutiendo en 0, es más que reivindicable. Bien. Por otra parte, hay que decirlo, haber metido al número 1 de la primera sección electoral, Gabriel Catopodis, un ministro propio, y haber metido a la número 1 de la tercera sección electoral, Verónica Magario, su vicegobernadora, también mujer cercana a Kicillof, me parece que es una victoria. Digo, una de las situaciones que produjo máxima tensión en las horas del cierre fue la posibilidad de que Mayra Mendoza ocupe el lugar que hoy está ocupando Magario, y otro de los puntos de tensión era el quinto, que todavía, por lo menos la información que tengo yo, no está completado. El quinto lugar de la primera estaba discutido entre Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó, ex intendente mejor dicho, hoy su hijo Pablo está siendo intendente, y Leo Grosso, que el argumento de un lado era, ya hay un hombre por San Martín, que es Catopodis, no puede haber dos, tiene que ser Descalzo. Del otro lado era, bueno, dennos el quinto, y está eso en discusión. Yo estoy tan enojada con el mundo que a veces no le presto tanta atención a algunas cosas, pero estoy un poco sorpresa, claramente el resto no. ¿No está presentada completa la lista? Bueno, eso es un poco lo que uno viene a decir hoy. Lo que parecía que ya había terminado, que concluyó, nos muestra todos los días un pequeño capítulo nuevo que expone lo difícil que fue cerrar, a pesar de que se cerró la unidad, y lo difícil que está haciendo. Todo el tiempo, depende con quién te comuniques, te puede decir que todo está al borde de romperse nuevamente. Ay, qué difícil. Entonces, chico. Por otra parte, uno también lo que puede decir es, a pesar de que todo esté al borde de romperse nuevamente, lo cierto es que, de alguna manera, se pudo cerrar algo. Okay. Esto, obviamente, es... Al día de hoy tampoco se sabe qué suerte van a tener o tuvieron las listas Blue que presentó el espacio del gobernador en toda la provincia de Buenos Aires. Yo en la semana estuve charlando con varios distritos donde los intendentes estaban muy preocupados porque las listas Blue que había presentado Kicillof eran con nombres competitivos, ¿sí? En la Semana de la Nación sacó una nota en la que decía Gabriel Catopodis figura cabeza de lista en 2 listas distintas. Era un problema, digo, desde el sector más cercano a Cristina, dice, esto podría habernos impugnado la lista. Claro. Bueno, había como una tensión alrededor de eso. Parece que la seccional se definió, eso no está en discusión, pero todavía los intendentes no tienen claro que hayan quedado fuera de discusión las listas locales del Movimiento del 8 al Futuro. Todavía eso está en un stand-by muy raro. Diga, Enrique, por favor. Tengo una pregunta. Sí. Una pregunta que nos trajo Agustín Mina, en realidad, que creo que es una reflexión de Daniel Tonietti. ¿Quién nos trajo? Nuestro productor estrella. El hoy objetado. No, él decía, el espacio de Axel Kicillof, ¿no? Los nombres que llevó a la mesa de discusión, ¿son banda propia o en realidad representan a un sector peronista más amplio donde uno puede decir es Kicillof y son los intendentes? Digo, Catopodis, Magario, Descalzo, si querés, ¿son nombres del riñón de Kicillof o son nombres
aliados a Kicillof? Tengo la respuesta y voy a ser categórico. En el caso de Magario sí, después la respuesta para mí, Rodrigo Lugones, es que no. Y ahí hay otra discusión, porque son dos puntos. Vos decís, Rodrigo Lugones dice sí Magario categóricamente y Catopodis no. Yo creo que no. Es mi posición, creo que es un hombre que viene de la política hace mucho tiempo, que hoy está ubicado en términos tácticos cerca del gobernador y que quedó ubicado en una posición muy buena porque tiene un proyecto personal de intentar ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y esa es su apuesta y lo está haciendo desde el Movimiento Derecho al Futuro. Pero la gran discusión sobre los propios justamente tiene que ver con los ministros más cercanos al gobernador que han configurado un espacio como el espacio de La Patria es el Otro, que conduce Andrés Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la provincia, yendo puntualmente tanto al espacio de los movimientos sociales y las organizaciones políticas cercanas al gobernador, que serían los puros, vamos a llamarlo así rápidamente, y la CGT son los grandes ausentes de parte del gobernador en el acuerdo de la unidad. Por tanto, ¿qué se dice? Bueno, el movimiento obrero todavía tiene un camino por aprender en estas instancias de definiciones, se acercó, tuvo diálogos, pero no se hizo presente directamente en la discusión por el cierre. No golpee la puerta a decir, che, nosotros no estamos. Bueno, uno podría decir, no hace falta que lo digan, es la CGT, tiene que estar. Bueno, la promesa de... Parece que para algunos sectores no. Tras bambalinas, la promesa es, muchachos, en esta no, pero para agosto empezamos a discutir el rol que va a tener CGT en las listas de octubre, ¿sí? Se habla de Daer como el nombre fuerte que se quiere llevar a diputados por parte del Movimiento Derecho al Futuro, porque Daer está de salida, no solo de la conducción de CGT, sino de su propio gremio. Está promoviendo un recambio generacional adentro de Sanidad y él está dando un paso al costado y CGT, el triunviro, lo quiere proponer como el nombre fuerte. Eso por un lado. Por el otro, siguiendo la respuesta de la pregunta de Quique, algunos espacios hablan, y esto va a traer problemas, pero para después de las elecciones, de un recambio en el gabinete, que haría ingresar a figuras como Jorge Ferraresi y Mario Seco, que forman parte de los espacios más cercanos a Kicillof, que quedaron golpeados en el cierre, ¿sí? ¿A qué me refiero? Bueno, uno esperaba una presencia más directa de este tipo de representantes y la verdad es que, por lo menos en este cierre, se optó por privilegiar a los intendentes que tal vez no fueron los más ultra a la hora de la discusión o los que tuvieron la delantera a la hora de pelearse directamente con la Cámpora, hablando mal y pronto, ¿no? Y por acá, a partir de esto, quiero ir a otra discusión, que es, evidentemente, con todo el ruido, con todo el bullicio, con todo el barullo que existió, que no hay que negarlo, que es real, el peronismo pudo llegar a una síntesis. Por tanto, evidentemente, hasta inclusive el beligerante Guillermo Moreno logró integrarse. Pasamos a una segunda instancia que es la síntesis. Exactamente, logró integrarse. Con todas las dificultades del caso, con todas las diferencias. Ahora, la gran pregunta es, ¿no es momento? Yo creo que sí, pero se lo pregunto también a los oyentes, se lo pregunto a ustedes y a las oyentes también. ¿No es momento de que, siendo que en un momento de alta tensión se pudo llegar a un acuerdo a pesar de esto, no es momento de ponerse a pensar, bueno, muchachos, ustedes que están enfrentados en los grandes temas que afectan a los argentinos y argentinas, ¿en qué se diferencian? No es momento de pensar, digo, porque se habló mucho en la semana del rebranding. El rebranding, para los que no saben, es cuando uno tiene una marca y le da como una lavada de cara, le pone otro nombre, le cambia el color, pero básicamente lo mismo. ¿Quién dijo eso? Porque es muy bueno. Bueno, lo dijo Felia Fernández, ¿no? El rebranding es ese chiste de los Simpsons de es la misma Stacy Malibu, pero tiene sombrero nuevo, ¿no? Bueno, esa es la discusión que me parece que debe empezar a habilitarse. Porque si el problema del Frente de Todos era exclusivamente que no estaba Moreno y que estaba Alberto Fernández, bueno, es poco. Es poco como mínimo, digamos, ¿no? Y la gran pregunta es, yo me vinculo mucho con el mundo del trabajo, yo dialogo mucho con los sindicatos, con todos esos espacios. Por ejemplo, puntualmente, voy a poner un tema. ¿Cuál es la diferencia de el sector de Massa, el sector de Kicillof y el sector de la Cámpora con respecto a un tema central?
¿hay que hacer una reforma laboral en la Argentina o no hay que hacer una reforma laboral? ¿Y qué contenido tiene que tener esa reforma laboral? Para poner un tema concreto, para pensar en términos productivos y en términos laborales la Argentina post-Milei, si es que el peronismo tiene la suerte de ganar al proyecto anarcocapitalista. Yo creo que esos sectores están debatiendo eso hacia la interna, pero no, o sea, digamos, como que son cosas que se charlan, porque obviamente se charlan, en un espacio político se charlan, pero no sé si son cosas que se están discutiendo en términos de, por ejemplo, cuando van a discutir una lista. No, vamos a poner a este primero porque este piensa tal cosa, porque yo quiero poner a este porque tiene un proyecto de ley para la provincia de Buenos Aires que va a hacer tal cosa. No, me parece que lo complejo de esta situación es que estamos en una pelea absoluta de determinados sectores, que es que lo que te queda, digamos, después del sábado a la mañana al lunes a la tarde es que se estuvieron peleando para ver quién iba primero y quién iba segundo, y no por una situación de porque yo pienso tal cosa o porque este me va a acompañar en tal proyecto, porque en todo caso díganlo. No, en realidad yo quería que fuera Catopodis porque Catopodis tiene un proyecto para hacer no sé qué cosa. No, y lo voy a impulsar. Corre todo, Ludmi, y acá hay que ser honesto, más allá de la simpatía que uno tenga más cercana o más lejana por uno por otro, en principio no estaría claro cuál es la diferencia entre el esquema económico de Axel y el de Cristina. No, digamos, total. Diría que son bastante parecidos. No, y pará, y más grave. Entre el esquema económico de esta nueva marca y la marca anterior. No, claro, eso es lo más grave, porque no sé esa es la discusión. Queda clarísimo que de lo que se habla públicamente que es poco, porque está muy claro que seríamos muy críticos de Milei. Eso es medio fácil, esa igual, es la base. Porque con un presidente así, digamos. Claro, no queremos la crueldad de Milei, que como se dice ahora. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el Frente de Todos? ¿Cuál es la diferencia con los planteos de Culfas y Guzmán? Bueno, apareció mucho el video que yo traía recién con la idea del rebranding, una especie de cambiar los colores y lavar la cara de una marca, ¿sí? El branding es eso, es pensar conceptos, estética alrededor de una marca, de algo que vos quieras vender. En política se puso bastante de moda hace un tiempo ya en la República Argentina, está en el mundo bastante instalado, diría casi desde la campaña de Obama para acá que todos piensan en esos términos. Ofelia, que dice, no voy a militar, ella en realidad me parece que la recortan mal porque ella está hablando más de la discusión de octubre y la discusión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella dice, entiendo que los intendentes y el gobernador tengan que discutir una unidad y necesiten que la gente vaya a votar porque hay proyectos concretos de ejecutivos en curso. Entonces es más entendible eso, porque cuando vos tenés que defender una gestión que te puede gustar más o menos, pero está haciendo la oposición concreta a un modelo distinto, se explica. Pero en los lugares donde no gobernás, que prime la unidad solo para que se garantice que los que están en la rosca queden ahí, es medio raro, ¿no? Entonces, ella que plantea, dice, nosotros en el espacio de Grabois estamos planteando que por ahí vamos por afuera. Porque lo que queremos es que se proyecten las diferencias que tenemos, que queden explicitadas, que nos obliguemos en la libre competencia de candidatos a esforzarnos a tener una mejor idea que el compañero, claro, y que después eso se haga una síntesis en la general presidencial. Que ahora lo usemos como una plataforma para empezar a pensar en qué nos diferenciamos en términos programáticos. Una discusión, no está saldado, no quiere decir que va a ir por afuera, ni nada. Me pareció que era interesante el planteo. De mínima interesante. Era interesante para hacernos pensar esto, ¿no? Bueno, de fondo. Y me parece también que la figura de Moreno, en ese sentido tengo algo de esperanza, que fue muy intenso en sus planteos y muy intenso en los debates que dio, que fueron sistemáticos desde por lo menos 2 años a esta parte, va a jugar un rol. Digo, ahí veremos si solamente se quedará como apoderado, como figura que va a garantizar una banca para él o para algún compañero o compañera de su espacio, o si va a intervenir y decir, muchachos, acá lo que hay que discutir es un programa, acá lo que hay que discutir es un modelo productivo de desarrollo nacional, acá lo que hay que discutir es qué hacemos con la deuda, acá lo que hay que discutir es por qué estuvo mal lo que hizo Guzmán o lo que pensó hacer Culfas y no terminó haciendo, acá lo que hay que discutir es cómo vamos a llegar a una Argentina que está endeudada en miles de millones de dólares, rápidamente redondeando en una mesa en la que estaba Carly Bianco en Blender y Moreno, dibujando números, dijeron algo así como casi 500.000 millones de dólares. Uno siempre tiene la idea esta de que lo que debe la Argentina es lo que le prestó el FMI a Macri. Bueno, no, eso es apenas una pequeña partecita, porque le prestó 50.000, un poquito menos que 50.000 millones, y la cifra
para los economistas que la tienen más clara la van a saber, pero casi son 500.000 millones de dólares, o sea, es un cero más. Sí. No, más. Es un problema. No discutir eso antes de llegar al gobierno, básicamente te digo que tenemos un frente de todos dos. Entonces, ahí me parece que hay que poner un punto, y el relanzamiento de la gestión de la provincia de Buenos Aires tienen que ver con eso. Tiene que ver con empezar a discutir eso desde el ámbito del trabajo, desde el ámbito de la producción, tiene que ver con meter nuevos ministros en el gabinete. Yo creo que eso no va a estar exento de tensiones, a pesar de que hubo un acto en Quilmes donde apareció Axel con Mayra Mendoza y demás. No va a ser sencillo, creo que la campaña se va a atravesar bien, pero ni bien termina la campaña arranca esta etapa, que me parece una etapa interesante, porque ahí, es más interesante pelearte que por quién va en la tercera, por cómo industrializar Argentina, ¿no? A pesar de todo esto, viendo algunos números y viendo que básicamente uno ve los candidatos y dice, estos no los conoce nadie, los de ninguna fuerza, ni los de acá, ni los de allá, ni los de acá. Así que hay chances de que el peronismo por ahí haga una performance buena, porque realmente son inclusive para aquellos que estamos muy metidos en la política, son verdaderamente muy desconocidos. No, es un milagro, que la gente vaya a votar es un milagro. No va a ir a votar la gente, yo ya les voy avisando. Así que bueno, básicamente este es el panorama. La CGT está expectante por lo que va a pasar. Kicillof con promesas de renovación de gabinete y con promesas de discutir para los puros y el movimiento obrero de cara a octubre lugares en las listas. Que se cumplan esas promesas, vieja. Bueno, vamos a una tandita y ya venimos. Las tardes del sábado también tienen ese no sé qué. Más o menos bien. AM530. Somos radio. Buscamos la verdad